Salvador, yo le canto esta canción a mi Rey y mi Señor, a Cristo el Hijo de Dios, y con tu ayuda, mi Cristo, vete allá en la eternidad. Señor les bendiga en grande manera. Les saluda a su amigo y hermano el pastor Isaías Cabrera. Como siempre, agradecido con el Señor por esta oportunidad que nos concede el Señor de anunciar su nombre, de anunciar a Jesucristo y su santa y bendita palabra, juntamente con el pastor Orlando Cruz de Ministerios Hechos 1.8 y de mi hermano Pablo Méndez. Bienvenidos, hermanos. Aleluya. Doy la gloria y la honra a nuestro Dios y gracias, hermanos y amigos, por estar siempre pendiente de su programa El Sembrador. Requerimos y le pedimos sus oraciones por este programa. Damos gloria a Dios por este espacio que el Señor ha abierto aquí en esta cadena de televisión Almavisión, con el propósito de anunciar a Jesucristo como el único Señor y Salvador de nuestras almas. Esperamos que sea de mucha edificación y le damos gracias a cada uno, a los que han visto la programación del Sembrador por las diferentes redes sociales. Que Dios le bendiga. Gloria al Señor. Bueno, tenemos un tema muy importante. Se llama el título: los frutos de un verdadero arrepentimiento. Los frutos de un verdadero arrepentimiento. La Biblia, la palabra de Dios dice que nos pregunta: ¿podrán andar dos juntos sin estar de acuerdo? La santa palabra de Dios nos hace esa pregunta. ¿Podrán andar dos juntos sin estar de acuerdo? ¿Usted podría andar junto con alguien que no está de acuerdo con usted? ¿Que no están puestos de acuerdo? La Biblia nos dice claramente que no pueden andar dos juntos sin estar de acuerdo. Hoy en día, el Papa Francisco, la Iglesia Romana, quieren unir a los católicos y los evangélicos. Y los verdaderos cristianos evangélicos jamás nos vamos a unir al catolicismo. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo en la doctrina católica. No estamos de acuerdo en las enseñanzas católicas romanas. Yo fui católico romano, apostólico, desde que estaba chiquito. Me llevaban al catecismo en mi pueblo. Fui monaguillo y fui sacristán. Pero un día, me hablaron de Jesucristo. Me entregué a Cristo y empecé a escudriñar su palabra. Y me di cuenta de que la enseñanza que había recibido desde mi niñez en el catolicismo es una enseñanza que no está de acuerdo a la Sagrada Escritura, que no es de acuerdo a la doctrina de Jesucristo. Por tanto, yo no puedo estar de acuerdo o unido a la Iglesia Católica. Jamás me uniré a la doctrina católica, jamás volveré a el error, a la falsedad, a la mentira, de donde Dios me rescató por el conocimiento de Jesucristo y por el conocimiento de su palabra. En el capítulo 4 de la epístola a los Efesios, apunte la cita por favor, capítulo 4 de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en su versículo 3, dice así la palabra del Señor: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe. Aquí no dice una señora, Guadalupe o María, dice un Señor. Amén. Una fe, una sola fe. Yo estoy de acuerdo con aquellos que tienen la fe en nuestro Señor Jesucristo. Yo no estoy unido, ni me voy a unir nunca, ni nunca volveré a estar unido con aquellos que su fe la tienen repartida en diferentes imágenes, santos y vírgenes. Una sola fe. Amén. Una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Yo no
estoy en el bautismo que me hicieron mis papás cuando estaba chiquito, cuando yo no tenía uso de razón. Yo me bauticé de acuerdo a la Escritura, el mandato que dio nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesús dio el mandato a sus discípulos. Dijo, ir a todo el mundo a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizando a los discípulos, a los seguidores de Cristo, a los que se rindieron a Cristo, los que se arrepintieron de corazón y se entregaron a Jesús y se hicieron seguidores de Jesucristo. A esto dijo el Señor, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. La doctrina de Jesucristo es enseñarle a otra persona lo que Jesucristo mandó, lo que Jesucristo vino a instituir en su palabra, enseñar su palabra. Cuando yo era católico romano, recibí el catecismo y me enseñaron a rezar. No me enseñaron a orar. ¿Qué es rezar? Hacer oraciones repetitivas. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios, entablar una conversación con Dios. Algo que no lo estudié y me lo aprendí primero. Orar es hablar lo que va saliendo de mi corazón. Empiezo a entablar una plática con mi Señor. Eso es orar. Los discípulos le dijeron a Jesucristo, le pidieron, Señor, enséñanos a orar. Amén. Entonces, yo no puedo unirme a una doctrina diferente. Los que se están uniendo al catolicismo es porque no han conocido la verdad. Amén. Porque yo no puedo estar de acuerdo con alguien que tiene una doctrina diferente a la doctrina de Jesucristo. Yo no puedo ir otra vez detrás de un ídolo, detrás de una imagen. Yo ya no puedo volver a la idolatría, porque la Biblia nos dice claramente que los idólatras no heredarán el reino de Dios. Yo era un idólatra cuando tenía la doctrina católica. Me instruyeron la idolatría. En lugar de que yo le pidiera a Dios, me dijeron, pídale a Santa Niña de Atoche, pídale a la Virgen de Talpa, pídale a San Antonio, pídale a San Judas, pídale a Guadalupe, pídale a María. Me enseñaron la idolatría, que le pidiera a lo que no es Dios, que le pidiera a alguien que rogara por mí, alguien que no puede rogar por mí. El único que puede interceder por mí es Jesucristo, porque hay un solo Dios, asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Dice en 1 Corintios capítulo 6 versículo 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos? Ahora, ¿quiénes son los injustos? El que no practica la justicia, el que no practica la verdad, el que no practica la palabra de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 5 versículo 1. ¿Quiénes son los justos? Apunte por favor la cita. Romanos capítulo 5 versículo 1. Anote las citas por favor. Romanos 5 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe. ¿Por la fe en quién? Por la fe en Jesucristo. Dios nos declara justos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay justos y hay injustos. Los justos son los que se entregan a Cristo y Dios nos declara justos, no por nuestra justicia, sino por la perfecta justicia de nuestro Señor Jesucristo, que llevó a cabo un sacrificio en la cruz del Calvario. El justo, nuestro Señor Jesucristo, que nunca hizo pecado ni fue hallado en su boca. El justo murió por nosotros, por mí, los injustos, para que por la fe en Él, yo he depositado mi fe en mi Señor Jesucristo, y por la fe en Jesucristo, me dice la Biblia, me dice Dios, me dice en su palabra, que soy justificado por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los que estamos en Cristo, Dios nos declara justos en la justicia perfecta de mi Señor Jesucristo, quien murió en mi lugar en la cruz del Calvario, quien pagó el precio con su sangre preciosa, me redimió y me perdonó mis pecados. Ahora, en el capítulo 6, versículo 9 de 1 de Corintios dice, ¿no sabéis que los injustos
¿Quiénes son los injustos? Los que no se han entregado a Cristo. Toda persona que no se ha entregado a Cristo es una persona injusta e impía. ¿Por qué? Porque no ha venido a entregarse a su Señor y Salvador, quien es el único que lo puede justificar delante del Padre y lo puede perdonar y lo puede lavar de todo pecado y limpiarlo de todo pecado con su sangre preciosa. Ahora dice la Biblia que los injustos, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Aquellos que no se quieren arrepentir, que no quieren reconocer su necesidad de perdón de pecados, que no quieren reconocer a Jesucristo, el único que puede perdonarlos, el único que puede libertarlos del pecado. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques. Hay mucha gente equivocada. Hay mucha gente que ha errado, está errada, porque le han hecho errar desde pequeño, desde chiquito. ¿Y por qué eres católico? Porque eso me enseñaron. Eso me enseñó mi abuelita, eso me enseñó mi mamá, eso me enseñó mi papá. Pero no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Dios nos enseña que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Por eso Jesús dijo escudriñar las Escrituras. Amén. El pueblo de Israel estaba errado. Dice que la enseñanza errónea la habían recibido de sus padres. Habían heredado esa enseñanza errónea de sus padres. Porque la gente, en lugar de tener la palabra de Dios, tienen tradiciones que se van transmitiendo de generación en generación. La gente tiene tradición y no tiene una relación con Dios. La gente tiene tradición y no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Es muy diferente una tradición a los mandamientos de Dios. Jesús le dijo a los fariseos, hipócritas, que invalidáis el mandamiento de Dios. Invalidaron el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Habían dejado la palabra de Dios y habían implantado, en lugar de la palabra de Dios, habían implantado tradiciones. ¿Acaso no tiene lo mismo el catolicismo romano? Lleno de tradiciones, lleno de fiestas paganas, que ya viene la fiesta de San Isidro Labrador, que ya viene la fiesta de San José, que ya viene la fiesta de la Virgen de Guadalupe, que ya viene la fiesta de la Virgen de Talpa, que ya viene la fiesta del Niño de Atocha, que ya viene la fiesta de San Martín de Porres. Y son fiestas mundanas, paganas, borracheras, bailes, fiestas mundanas. ¿Por qué? Porque es pura idolatría lo que le enseñan a la gente. Y Dios demanda arrepentimiento y que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué son los frutos? Dejar de hacer las cosas que hacíamos. Aquí dice la palabra, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios? Los que están teniendo relación sexual sin estar casados. Jovencitos que están teniendo relaciones sexuales y no es su esposa con la que están teniendo relaciones. Esos son los fornicarios. Amén. Ni los idólatras. Idólatra, todo aquello que reemplaza a Dios. Todo aquello que tú le pides que no es Dios. Es un ídolo hecho por mano de hombre. Cuando tú le pides a María, eres un idólatra, no eres cristiano, eres mariano. Dios quiere que seamos cristianos. Los que son de Cristo, que se han entregado a Cristo, esos son los cristianos. Si tú le pides a María, tú no eres cristiano, tú eres mariano. Si tú le pides a Guadalupe, no eres cristiano, eres guadalupano. Amén. Eres idólatra. A mí no me gusta, no me gustaba cuando me decían eso, porque adoraba a la Virgen de Guadalupe antes. Todo lo que le pedía a ella se lo pedía, no se lo pedía a Dios. Era un idólatra. La adoraba a ella, le rogaba a ella. Cuando el mandamiento dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿No sabéis que los injustos no eran el reino de Dios? No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras. Amén. Ni los adúlteros. ¿Quiénes son los adúlteros? Los que engañan a su esposa, se meten con otra mujer. Ni los afeminados. Los que hoy el mundo dice que tienen los mismos derechos que los hombres, que toda pareja normal. Los afeminados, ni los que se echan con varones, los hombres que les gusta meterse con otro hombre. ¿Quiénes más? Ni los ladrones, ni los ávaros, gente que nomás quiere tener más y más y más. Ni los borrachos. Oiga, yo era un borracho y yo decía que estaba bien con Dios y yo